damos la bienvenida nuevamente a nuestra clase de religión, deseando que estén todos muy bien. Mi nombre es Edgardo Gutiérrez y soy profesor de religión en un colegio de Linares. Además, hago algunas clases en la Universidad Católica del Maule. Bueno, espero que estén muy bien junto a sus familias y ya comenzamos en nuestro sexto tema. Recuerden que estamos en la unidad, tenemos una buena noticia. Esta noticia que es para todos y que nos trae mucha esperanza para nuestras vidas. Al iniciar quisiera hacer un breve repaso de lo que han sido las clases anteriores. En el primer tema vimos cómo Dios se comunica con nosotros. En el segundo vimos una invitación para amar, que era el nacimiento de Jesús. En la tercera clase vimos la infancia de Jesús. En la cuarta, los amigos de Jesús. Y en la quinta, un corazón misericordioso. Jesús nos enseña a respetar las diferencias. En la última clase estuvieron revisando con Alison que Jesús nos enseña a ser respetuosos y para eso respondieron básicamente dos preguntas. La primera es, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre que necesitaba darle sentido a su vida. Jesús se muestra misericordioso y tolerante con él. Lo acepta, lo comprende y lo ayuda. Él era Zaqueo. Y la segunda pregunta era, ¿qué nos enseña Jesús sobre el trato a los demás? Jesús nos dice, ámense entre ustedes como yo los he amado. Esta es la guía que debemos seguir los cristianos, amar a los demás del mismo modo en que Jesús nos amó a nosotros. Eso es un breve resumen, digamos, de lo que han visto en las clases anteriores. Ahora sí estamos listos para comenzar con el nuevo tema. El programa de hoy se titula Orar como Jesús nos enseña. Y al igual que en la clase anterior, queremos responder a dos preguntas clave. La primera es, ¿qué oración nos enseñó Jesús? Esta es súper fácil, seguramente ustedes ya la saben. Y la segunda es, ¿cómo debe ser la oración de los cristianos? En esto ya vamos a tener que profundizar un poco más. Todos los días y en cada momento nos estamos comunicando. ¿Se han dado cuenta que el fenómeno de la comunicación está presente en toda nuestra vida? Desde que nacemos, las personas que nos cuidan intentan comprender lo que necesitamos, nos hacen gestos y nos dicen palabras para enseñar a expresarnos mejor. Por eso nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, a leer, para así tener mayores herramientas de comunicación. Hay dos tipos de comunicación. Hay una comunicación que se llama verbal, que es la que nos permite dialogar mediante las palabras y el tono de nuestra voz. Pero también está la comunicación no verbal, que tiene que ver con la expresión corporal, con el contacto visual, con los gestos faciales, con los movimientos de brazos, de manos, con la postura y la distancia corporal. Así como las palabras nos permiten dialogar y nos permiten hacernos entender, también nuestro cuerpo y nuestras posturas y nuestros gestos nos ayudan a comunicarnos con los demás. También existe algo muy importante que a veces se nos olvida, que es la comunicación con nosotros mismos, con nuestro yo interior. Esto es cuando nosotros conversamos con nosotros mismos y nos preguntamos y también nos respondemos y vemos cómo nos sentimos y cómo podemos proyectar también nuestra vida. Es la comunicación también interior. Ahora bien, hay otras formas también de comunicarse que tienen que ver con la comunicación con Dios. Acá es un poco más difícil la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo vemos. ¿Ya? A Dios lo experimentamos de una forma diferente y por lo tanto nos comunicamos con Él de una forma diferente. Todas las religiones han buscado comunicarse de alguna forma con lo sagrado o con distintas formas de entender la divinidad. Ustedes saben que algunas culturas creen en un Dios, como somos los cristianos, ¿cierto? Los judíos, los musulmanes, pero también hay otras religiones que creen en muchos dioses.
Dios es más, Dios es menos, decimos que el ser humano tiene esta inquietud de comunicarse constantemente con la divinidad y principalmente lo hacemos a través de la oración. Y esto es una práctica que compartimos con todas las religiones del mundo. Todos tienen alguna forma de comunicarse con Dios. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es un diálogo con Dios, es una forma de comunicación, pero no simplemente una forma de comunicación para dar a entender algo, sino que cuando hablamos con Dios le contamos cómo nos sentimos, qué es lo que nos pasa, qué es lo que esperamos también, cómo nos gustaría transformar también nuestra vida. Hablamos con Dios como con un amigo que está eh, junto a nosotros siempre y en todo lugar y en todo momento. Ahora, hay algunas formas de comunicarse con Dios al estilo cristiano y la palabra de Dios nos va diciendo algunas cosas súper importantes, algunos tips que nos pueden ayudar a comunicarnos mejor. Vamos a ir tomando algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a entender esto. El Evangelio de Mateo nos dice lo siguiente: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre. En el fondo nos dice, busquen primero el silencio y la intimidad. La oración, como es un diálogo amoroso con Dios, requiere del silencio y requiere también de un lugar distinto. En segundo lugar, nos dice, no se contenten con fórmulas. Y dice el Evangelio de Mateo, no todo el que ore o todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, acá nos dice algo bien importante. Las fórmulas, las oraciones que nos aprendemos desde pequeños son ayudas, pero no es toda la oración. La oración es un diálogo mucho más profundo con Dios. Y a veces estas oraciones que aprendemos nos pueden servir como apoyo. Algo bien importante, la oración no está desligada de nuestra relación con el prójimo. Por eso nos dice Jesús que debemos perdonar primero antes de hacer oración. El Evangelio de Marcos nos dice lo siguiente: y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre de ustedes les perdone también sus faltas. Entonces, la oración debe estar ligada a la relación con los demás hermanos, ¿sí? Y en este caso, oración y perdón van de la mano. También nos dice que oremos con confianza. El Evangelio de Lucas nos repite algo bien bonito. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Cuando oramos, ¿cierto?, a Dios, confianza de los hijos. Ojalá que ningún hijo tenga falta de confianza con su padre, de modo que pueda contarle todo lo que le pasa. Así también debe ser en la oración. ¿Ya? Debemos orar con confianza porque sabemos que Dios nos quiere y nos escucha. También nos dice que no hablemos demasiado. A veces nos complicamos mucho porque no sabemos qué decirle a Dios. Bueno, Él sabe lo que nos pasa y lo más importante es orar con sencillez. Nos dice el Evangelio de Mateo: al rezar, no multipliquen las palabras como lo hacen los paganos, que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Ustedes no recen de ese modo, porque antes que pidan, el Padre sabe lo que necesitan. Y por último, pidan en unión conmigo. ¿Qué significa esto? El Evangelio de Juan nos lo aclara un poco. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Ya? Siempre la oración es en unión con Jesús, es decir, bajo la enseñanza de Jesús. Esto es importante que lo podamos tener en consideración al momento de orar, ¿sí? Buscar silencio, intimidad, no contentarse con fórmulas, perdonar primero, orar con confianza, no decir muchas palabras y pedir en unión con Jesús. El segundo momento de profundización tiene que ver con una oración que nos ha llegado. Fíjense que esta oración tiene ya más de 2000 años y todavía la seguimos rezando con mucha confianza. Todos probablemente la hemos rezado en algún momento de nuestra vida, ojalá todos los días. ¿Recuerdan cuál es? Padre, santificado sea tu reino, tu nombre, perdón, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Esta es la oración del Padre Nuestro. Es una oración que dice justamente lo que hemos dicho hasta el momento. Y tiene gran parte de lo que a lo que nos invita Jesús en nuestra relación con Dios. Primero, que Dios es nuestro